que antes no me salía y estaba yo intentando quitarlo. A lo mejor al quitarlo es cuando me he salido. A ver, lo voy a intentar quitar y me decís, ¿vale? ¿Me seguís oyendo? Sí. Sí. Vale, vale. Vale, entonces ya no hay problema, vamos. Yo dejo el teléfono abierto, o sea que si me vuelve a pasar me llamáis, es que si no, no hay otra manera de conectarnos. A ver. ¿Lo veis ahora? Sí. Sí. Vale, perfecto. Un segundito, es que al quitar internet va más rápido, pero a ver si va a ser eso. ¿Me seguís oyendo, no? Vale, pues vamos. Voy a volver a conectar el vídeo. Bueno, entonces, os decía que Lacan establece los 5 objetos, pero y añade los 2 suyos, la mirada y la voz, a los 3 de Freud, a lo oral, a lo anal y a lo fálico. Pero no solamente es que añade 2 más, sino que establece en este seminario una correlación, basándose en su estudio sobre la angustia, una correlación entre todos ellos para determinar cómo se establece el deseo humano. Esa es la cuestión. Es decir, que cuando no basta con hablar uno y otro y añadirlos a la lista, sino que todos tienen que ver con todos, ¿vale? Por eso es que no hay una evolución cronológica en el ser humano, sino que retroactivamente la angustia que comportan unos tiene que ver con la extracción o cómo se maneja esa angustia en otros. Y eso es una de las grandes dificultades, ¿no?, que introduce el seminario. Y ese es el esfuerzo de él, ¿no? Por eso dice cada uno generador y correlativo, ¿vale?, de un tipo de angustia. Y dice que las repercusiones de uno actúan sobre todos los demás. Bueno, sigo entonces. Como aquí, después de hablar el otro día, y en este va a volver a hacerlo, y en la siguiente clase del objeto visual, todavía no lo llama mirada, va a introducir ese quinto nivel y lo va a hacer todavía sin nombrarlo a partir de una especie de instrumento que es el sofá. ¿Bien? Esto ya seguro que no me habéis oído porque os estaba diciendo que él dice la función de la en este piso, que es el quinto objeto que introduce, el quinto piso, el último, donde nos permite revelar la función de sustentación que vincula el deseo con la angustia, en lo que es su anudamiento último. Lo que quiere decir es que, por una parte, está la topología, lo que es atopológicamente, que es un agujero, y por otra parte está cómo el objeto A, se sustantifica, se sustenta. Y ahí es donde aparecen el resto de los objetos, en la manera en la que A se sustantifica. Y así aparecen los cinco niveles que él ha establecido. Ya os dije que más que 5 son 4, porque hay un nivel, que es el objeto falo, él no lo ha excluido todavía de la lista, pero tiene una característica totalmente diferente de los otros y hace que, ya con la perspectiva de toda la obra hecha, no podamos llamar al objeto falo objeto A. Y por una razón fundamental, que para intentar simplificarlo todo lo posible, y es que el objeto A no es un significante, el goce que comporta el objeto A no tiene significante, es justamente resto de la significación, como ya hemos dicho, pero el objeto falo, sí tiene significante. Dijimos que el goce fálico es el único goce que tiene significante. Y claro, eso lo cambia todo. La cualidad del falo como objeto es totalmente diferente por el hecho de tener significante, de que su goce tiene un significante, es totalmente diferente del resto de los objetos. Esto él todavía no lo ha desarrollado del todo y por eso a veces es un poco más lioso, ¿no?, seguir lo que él va explicando aquí. Pero bueno, nosotros tenemos esa ventaja de tener la perspectiva de su obra. Aún así, esta conexión de la que habla entre los 5 niveles vale. Es decir, que el deseo tiene que ver con la correlación entre estos 4 niveles que sustentan el objeto A
como no significante con ese otro objeto que es el falo, que sí tiene significante y que también hace a lo que es el deseo. Así que ahí tenemos la correlación fundamental, ¿no?, la que él está desarrollando, aunque no sean la misma clase de objetos. Bien, el sofá entonces. ¿Qué es el sofá? Un cuerno. Es un cuerno en el que se sopla y que deja oír un sonido. A quienes no lo hayan oído, solo puedo decirles que acudan a la sinagoga a un ritual de las fiestas judías, las que siguen al Año Nuevo, llamado Rosh Hashanah, y que acaban el día del Gran Perdón, Yom Kippur, para regalarse la audición de los sonidos repetidos 3 veces. Esto de la repetición 3 veces es importante porque luego lo va a relacionar con una modalidad de la repetición. Repetidos 3 veces del sofá. Como no puedo cargar bien los vídeos, como comprobamos el otro día con la canción de Manolo García, no podemos cargar un vídeo, una audición del sofá, pero bueno, hacedlo todo, merece la pena. Es un instrumento que, aun fuera de ese contexto religioso, tiene un sonido muy particular, ¿no? Bueno, yo solo he señalado aquí que lo hacen sonar 3 veces después del ayuno. Bueno, esto lo he señalado, esta parte, simplemente para que veáis un poco la capacidad que él tiene para expresar lo que ese sonido le provoca, ¿no? Dice, quienes hayan regalado, se regalen esta experiencia, darán testimonio, creo, del carácter, digamos, para permanecer dentro de límites que no sean demasiado líricos, menos mal que no es demasiado lírico, profundamente conmovedor, inquietante de esos sonidos, con independencia de la atmósfera de reconocimiento, de fe, incluso de arrepentimiento, en las que se manifiestan y resuenan. Surge una emoción nada habitual por las vías misteriosas del afecto, propiamente auricular, que no pueden dejar de conmover en un grado verdaderamente insólito a todos aquellos que se ponen al alcance de oírlos. Es decir, que de alguna manera, aparte de todo el valor simbólico que tiene el hacerlo sonar en ese momento de la fiesta hebrea, tiene un sonido particular, ¿no? De una que expresa algo particular. Habla que no es el único instrumento, claro que otros instrumentos pueden emularlo, pueden emular esta función del objeto A, pero bueno, si oís el sofá ya veréis que es un buen ejemplo. Vamos a ver de dónde nos lleva. Dice, de lo que está hablando es de lo que ocurre cuando el significante no está únicamente articulado, lo cual no supone más que su ligazón, su coherencia en cadena con los otros, sino que es, añado yo, además de articulado, además del nivel en el que el significante se articula, de lo que va a hablar ahora, de este objeto que va a hablar ahora, es cuando el significante es emitido y vocalizado. Es decir, que está el nivel de la articulación, ahora lo voy a desarrollar un poquito más, y el nivel de la emisión, ¿vale? De la emisión y de la vocalización. Son dos niveles diferentes en lo que podría ser el goce al que nos convoca el lenguaje. En el lenguaje está la parte de la emisión y la vocalización, que apunta a este tipo de objeto A, y luego la parte de la significación, de la metáfora y de la metonimia, la parte articular. Esto nos sitúa ante cierta forma, no del acto, sino del objeto A. Lo que constituye el soporte de A debe distinguirse bien de la fonemización, que es lo que os acabo de decir. Está el nivel del A y el nivel de lo que en este momento llama fonemización. Yo creo que sería mejor llamarlo significación, porque el fonema es un concepto que está un poco entre los dos, ¿no? Entre la articulación y esta emisión o enunciación, si queréis, del lenguaje. La lingüística nos ha habituado a percibir que no hay más que sistema de oposiciones, con las posibilidades que esto introduce de sustituciones y de desplazamiento, de metáforas y metonimia.
este sistema se sostiene en cualquier material capaz de organizarse en posiciones distintivas entre sí. ¿De qué está hablando aquí? De que cuando él dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es como un lenguaje, no es un lenguaje, sino que es como un lenguaje precisamente porque es un sistema de oposiciones, es un sistema de elementos diferenciados. Y justo por ser elementos diferenciados ahí hacen falta otras características, pero justo por eso pueden organizarse como un lenguaje. Por eso habla de como un lenguaje en el sentido de que introducen sustituciones y desplazamientos. Freud habla de condensación y desplazamiento, como sabéis, en el inconsciente, ¿no? De metáforas y de metonimias. Esa es la parte del lenguaje. Bueno, yo os había puesto aquí en azul que para que un sistema funcione como un lenguaje, esté estructurado como un lenguaje, además de elementos diferentes, del sistema de oposiciones, al diferenciarse los elementos, están también el hecho de que establezcan relaciones entre ellos y que tengan una doble dimensión. En el inconsciente freudiano es la dimensión de la representación o de la huella y la dimensión de la carga, ¿no? De la carga de afecto. En el lenguaje es el significante y el significado. Bueno, pues tienen que tener esa doble dimensión para que establezcan estas relaciones metafóricas y metonímicas, ¿no? Donde un significante significa a otro significante. Entonces, no solo tienen que ser diferentes. Por ejemplo, el bombo de la lotería antes de salir los premios también son elementos diferentes, pero no están estructurados como un lenguaje, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? en ese conjunto. Bien, entonces, además de eso, ¿no? De ese sistema organizado como un lenguaje, lo que él dice es que cuando algo de este sistema pasa a una emisión, se trata de una dimensión nueva, aislada, de una dimensión en sí, la dimensión propiamente vocal. Es decir, que se añade otra cosa, ¿vale? Cuando va a hablar de la voz, se va a referir a este objeto, es una dimensión nueva que se añade a algo que tiene que ver con el lenguaje, con la enunciación del lenguaje, pero que añade algo más. Obviamente, añade el gozo, ¿no? Bien. Lo interesante de este objeto del que está hablando es que nos presenta la voz bajo una forma ejemplar en la que, en cierto modo, ella es potencialmente separable. Esta dimensión propiamente vocal, que él llama, ¿no?, el sonido emitido, adquiere la característica de ser separable. ¿Separable de qué? Separable del cuerpo. Por eso adquiere la dimensión de objeto A, que ya sabéis que es lo que está separado internamente, ¿no? Tiene esta dimensión de ser separable. Separable del cuerpo y separable de la imagen del cuerpo. Esto tiene que ver con algo que vamos a decir después. La función del sofar entra en acción en ciertos momentos periódicos que se presentan a primera vista como renovaciones del pacto de la alianza. El sofar no articula sus principios de base, los mandamientos, los 10 mandamientos de Moisés. Sin embargo, es presentado de forma muy manifiesta como dotado de una función de rememoración. Bueno, en las siguientes frases habla de que el nombre que se le da a cierta forma de tocarlo es un término hebreo que alude a recuerdo o rememoración, ¿no? Por eso habla de el significado de rememoración que tiene el sonido. Se ha puesto abajo una determinada forma de hacer sonar el sofar, es llamada zicarón teruah, tiene que ver con remembranza o rememoración. Entonces, dice, el sonido del sofar es lo que sostiene el recuerdo. Pero ¿quién tiene ese recuerdo? ¿Por qué pensar que son los fieles a los que va dirigido el sonido para advertirles de que recuerden algo? ¿Por qué pensar que son los fieles si precisamente acaban de pasar cierto tiempo de recogimiento en torno a este recuerdo? Es decir, que él
lo que dice es que si tiene que ver con un recuerdo, no es un recuerdo para los fieles, que están en pleno recogimiento, ¿no? En pleno ayuno o acaban de terminar el ayuno. La cuestión, dice, tiene mucha importancia porque nos conduce al terreno en el que se dibujó en su forma más fulgurante, en el espíritu de Freud, la función de la repetición. Aquí es donde ya empieza a conectar con cuestiones importantes. La función de repetición, se pregunta, ¿es únicamente automática y está exclusivamente asociada al retorno, al necesario carreteo de la batería del significante? Es casi lo que le había planteado hasta ahora. Él había asociado la repetición con la repetición significante, ¿no? Sin embargo, aquí aparece, él mismo se cuestiona a sí mismo, o bien tiene otra dimensión. Me parece inevitable encontrar en esta dimensión, en nuestra experiencia, si es que esta tiene algún sentido, esta dimensión nos da el sentido de la interrogación, de la que es portador el lugar del otro. Es decir, si hay otra dimensión de la repetición, más allá de la repetición significante, como una máquina, como una maquinaria, esa dimensión de la repetición tiene que ver con una interrogación de la que es portador el lugar del otro. Para decirlo todo, ¿acaso aquel en quien en este caso se trata de despertar el recuerdo, de hacer que se acuerde, no es el propio Dios? Es como si él dijera, se hace sonar el shofar para que Dios recuerde el pacto. No para que el hebreo recuerde el pacto, que ya lo está recordando, sino para que Dios lo recuerde. Para no ser objeto de su goce, objeto de su venganza. Esa sería para él esa dimensión. Entonces, de esta cuestión de la repetición, más allá de la repetición significante, extraigo tres conclusiones. La primera, la repetición significante versus otra repetición, que ¿hasta qué punto podemos llamarla repetición? ¿Hasta qué punto hay una significación en juego, ¿no? Esa es una pregunta a considerar. Si no es más bien, más que repetición, más que una repetición redoblada, es una insistencia de un goce no significante. Recordad que se hace sonar el shofar 3 veces. Se lo repite 3 veces. Entonces, aunque haya una dimensión significante en esa repetición, una dimensión simbólica, la dimensión de goce del sonido ya implica una insistencia, o si queréis, un ámbito de la repetición diferente. ¿Y hasta qué punto podemos llamar a eso repetición? Esto también es una duda para él, ¿no? Como habéis visto. Siguiente cuestión. La función de la como enlace entre el goce y el otro. ¿Sí? Es decir, que cuando hemos hablado de la función del objeto A, que lleva hablando todo el seminario, esa función de la establece un enlace entre el goce, algo estrictamente real, y el lugar del otro. Ya sabéis que el A es resto de goce de la relación simbólica con el otro, ¿no? De la significación, de las significaciones que establece el otro. Ahí siempre queda un resto, como en una división, la división no sale exacta, el otro no queda dividido ni divide al sujeto de manera exacta, sino que queda ese resto, ese otro. Entonces, el A, como un enlace, ¿vale? Con esa función de enlace, casi apuntando a lo simbólico, entre el goce y el otro, versus un goce, una que es un goce desligado, sin ley, del que podríamos definir como pulsión de muerte. Es decir, una ligado frente a el goce desligado que equivaldría a la pulsión de muerte. ¿De acuerdo? La función de la, su correlato de angustia, tiene que ver con una oposición a un goce desligado, sería una especie de A fuera de toda ligadura, ¿no? Fuera de toda ligadura con el otro, y eso equivaldría a un goce sin ley.
la ley, y sería la tercera conclusión, no es sólo identificación a un ideal por amor. Quiero decir, cuando uno se identifica a la ley, cuando una sociedad se identifica, acepta una serie de prohibiciones comunes y se identifica una ley, es decir, requisito fundamental para que seamos seres sociales, ¿no?, que tengamos leyes comunes, ¿cómo adquirimos esa ley? ¿Cómo nos situamos en esa ley? Hasta ahora pensábamos, claro, nos identificamos con un ideal que representa el nombre del Padre, un ideal, y nos identificamos por amor al Padre. Por amor, si queréis quitamos lo de Padre, por amor al que representa la ley, al que se convierte en garante de la ley, al que creemos, le otorgamos esa función de garante de la ley. Pero lo que está planteando aquí Lacan es que hay una segunda dimensión de la ley, y está ligada a este efecto no significante de A. Sigo leyendo. Como goce en la resonancia de la voz del otro. Por eso el superyo es goce, o sea, atravesamiento de A en los términos en los que nos hemos venido manejando en el seminario. Lo que quiero decir es que nos identificamos con la ley por dos cosas. Una, porque nos identificamos a un ideal simbólico. Eso es una identificación por amor. Y establece la metáfora paterna, ¿no? Identificación a un significante de la ley, nombre del Padre. Eso por un lado. Pero por otro, quedamos también fijados a un goce, que es un goce de la enunciación de la voz de ese otro. Ese goce que nos procura este objeto particular, que va a llamar el objeto voz, es también fundamental a la hora de establecer la ley, a la hora de relacionarnos con la ley o de asumir la ley. No basta con el ideal, no basta con lo simbólico. Está también la presencia, que no es representación, ¿no?, sino presencia, presentación de un goce que viene por el lado del objeto. Y a eso es a lo que llama superyo. ¿Sí? Bueno, si no me interrumpís, yo sigo, ¿eh? Fijaos que está diciendo cosas que a mí me parecen muy importantes. Jorge. De cómo nos constituimos como sociedad. Sí, adelante. No sé, antagonismo, pero esta primera conclusión que vos sacás de una repetición significante, ¿Sí?, versus una, repetición que veremos qué nombre, o esta insistencia no significante, digo, sí, me parece, digamos, en Freud ya hay una distinción así, digamos, cuando Freud, a partir sobre todo de repetir, reelaborar y recordar, no me acuerdo bien el texto, ahora de 1914, sí. Él empieza como a ver otra dimensión de la repetición que ya después, en Maya, el principio del placer, ya toma otro color. O sea, me parece que Freud en un comienzo primero ve esta repetición como mera repetición significante, Sí. pero él mismo después empieza a situar una repetición que esté más allá de esa lógica. Cierto, Hernán. Pero fíjate que no está hablando de la misma que esta. Ahora, dime. O sea, mi pregunta era esa, si en realidad acá hay otra. No sé si se escucha el ruido del vecino que está gritando, pero no importa. Si esta insistencia no significante estaría del lado de lo que Freud después va a llamar más allá presión de placer, o es otra, distinta. Claro, sí, no. A ver, el tema de repetición es un tema muy complejo para dedicarle también un seminario entero. Ya sabéis que el seminario siguiente, los 4 conceptos, uno de los conceptos fundamentales, uno de esos 4, es justamente la repetición. O sea, esto para dar una idea de la importancia y de la complejidad que pueda tener. Pero yo aquí, para pensar, remitirnos a lo que él está diciendo ahora, estaríamos hablando de 3 dimensiones de la repetición, unido a la que tú has dicho de la pulsión de muerte. Una es la repetición de lo que se representa, de lo representable, es decir, de lo significante, de lo que tiene soporte significante. ¿Sí? Otra es la que él está hablando ahora, que es la repetición en el sentido del objeto A.
que cumple su función de enlace con el otro, que es lo que os intento explicar, ¿no? Lo que me parece que él intenta destacar aquí. Que hay una repetición que tiene que ver con un goce auditivo, con el goce de ese sonido, y es una invocación, tiene que ver con una invocación a Dios para que recuerde el pacto y no castigue, no más que porque él habla del sacrificio de Abraham y tal, ¿no? Entonces, ahí la repetición, si es que existe esa repetición, que esto lo podríamos debatir, que lo que está implicado en ese segundo nivel es el objeto. ¿Bien? Es difícil pensar una dimensión de repetición si no hay soporte de la repetición. Pero bueno, si no hay significante, si no hay huella, porque pensar la repetición, si no hay una huella, la repetición si no remite a una huella, eso es complicado. Pero vamos a intentar seguir el planteamiento de él, que no es resolutivo ni mucho menos. Por algo, luego dedica el siguiente seminario en parte a la repetición. Y luego está la que tú dices, que es la repetición a la que se refiere Freud, más allá del principio del placer, que ahí lo que hay es una compulsión a la repetición. Es decir, un acto, por eso aquí él dice que no es acto. A lo que se está refiriendo no es un acto. Aquí es la compulsión en una especie de pasaje al acto, no es un acto de deseo, y que lleva a la muerte. Por eso Freud la acaba llamando pulsión de muerte. ¿Vale? Entonces, ahí no hay objeto, ahí no hay un objeto que haga enlace entre el goce y el otro, como esta de la que él está hablando con el objeto voz, ¿no? Ahí lo que está hablando es un objeto totalmente desprendido y que el sujeto cae con él, porque como el sujeto es el sujeto es en esencia un objeto. Si el objeto se articula, bien, pero si no se articula, el objeto cae y el sujeto cae con él, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Sí. Venga, pues sigo. Gracias. De lo que se trata ahora para nosotros es de saber dónde se inserta este objeto en tanto que separado, a qué dominio podemos enlazarlo, no en la oposición interior-exterior, cuya insuficiencia perciben ustedes muy bien, sino en la referencia al otro y a los estadios de la emergencia de la instauración progresiva para el sujeto de ese campo de enigmas que es el otro del sujeto. Fijaos, la instauración progresiva. ¿Por qué la instauración progresiva? Porque el otro, esto es desde perogrullo, el otro no es uno. El otro no es unificado, sino que está el otro, luego hay un barramiento del otro, luego hay que rescatar al otro de ese barramiento. Es decir, la relación con el otro es un progreso, no es de una vez, única y para siempre. ¿En qué momento, sigo leyendo, puede intervenir un objeto de este tipo en su aspecto por fin develado bajo su forma separable? ¿De qué objeto se trata? De lo que se llama la voz. Ya por fin le pone el nombre, hasta ahora no lo había hecho. Lo conocemos bien, queremos conocerla bien, con la excusa de que conocemos sus desechos, sus hojas muertas, en las voces extraviadas de la psicosis y su carácter parasitario, en forma de imperativos interrumpidos del superior. Esto que hablábamos el otro día de la voz del superior por la noche. Bien. Aquí se está preguntando qué lugar ocupa. Y aquí viene el giro que da, ¿no? Dice, para orientarnos, para intentar saber qué lugar ocupa, no puede hablar directamente, esto lo digo yo, de la voz, sino que tiene que volver a la función del ojo, es decir, al objeto del que había hablado la última clase. Para orientarnos tenemos que situar lo nuevo que introduce respecto al piso articulado anteriormente, que concernía la función del ojo en la estructura del deseo. Es decir, lo nuevo que introduce la voz respecto al ojo. Eso es lo que va a intentar pensar. Por eso digo que él está pensando los objetos siempre en conexión unos con otros. No podemos entender uno por separado.
La base de la función del deseo es en un estilo y una forma que se tienen que precisar cada vez, vuelve a la cuestión de la separación de niveles. El deseo en un estilo y forma que se tienen que precisar cada vez, este objeto central, A, en la medida en que está, no solo separado, sino siempre elidido en otro lugar que allí, donde soporta el deseo. Y sin embargo, en relación profunda. ¿Me oís? Bien, ¿Me oís? sí, te oímos. Pues me pasa una cosa, os habéis ido totalmente. No os veo, pero os oigo y si me oís, pues de momento vale, pero he perdido y no he hecho nada, no he tocado nada. Cristina, pero tú ves el texto. El texto lo veo porque lo tengo el libro, pero no veo nada. Tengo la pantalla y me pone iniciar sesión. No, yo puedo seguir porque tengo el libro. Vale, pero vale. Lo que pasa es que no veo nada. Pone que no estoy. Vale, pues inicie sesión otra vez. Oírte te oímos. O sea que si quieres. Bueno, pues yo también os oigo a vosotros, vale. Podemos seguir porque yo tengo el libro, pero no os veo. Ni siquiera me salen los iconos para darle al vídeo, darle algo. No tengo iconos, no tengo nada. Vale, pues yo te voy diciendo más o menos por dónde voy. Ay, espera. Ya. No ¿Sí? sé lo que he hecho, pero ya. Vale. Bueno, nada. Pues seguimos entonces. Venga. Este carácter elusivo no es en ningún otro lugar. Está hablando de cómo se elide la pérdida del objeto. ¿Vale? Es decir, está hablando del encuentro con la pérdida relacionado con el encuentro con la castración. Entonces, este carácter elusivo no es en ningún otro lugar más manifiesto que en el nivel de la función del ojo. Esto lo dijo el otro día, lo recuerda y lo va a desarrollar un poquito más. Por eso, el soporte más satisfactorio de la función del deseo, a saber, el fantasma, está siempre marcado por un parentesco con los modelos visuales en los que funciona comúnmente y que, por así decir, dan el tono de nuestra vida deseante. Es decir, el deseo se puede instalar, consistir, ¿no? Tener consistencia en el fantasma, porque el fantasma tiene esa característica de visual y lo visual elude la castración. Ya lo comentamos el otro día, ¿no? El espacio lo percibe como espacio continuo, como sin falta o como sin falla. Por eso decía el otro día a él que ¿dónde está la falta? ¿Qué es lo que se excluye en el objeto mirada, en la mirada, en la visión del ojo? Lo único que se excluye es su propia función como ojo, el ojo mismo. Da la sensación de que el espacio que se ve es un espacio continuo sin ni siquiera ser un espacio mirado, ¿no? Sino que está ahí como si fuera real, sin ser real, ¿no? Como él dice, es un espacio desdoblado, es un reflejo, ¿no? Es ilusorio, porque tiene el ojo en sí mismo, introduce una función de espejo, ¿no? De reflejo, de desdoblamiento del espacio. Pero a ese nivel se disimula la castración. Creo que dijimos, vuelvo a decir, que esta situación actual del coronavirus nos lleva a esta dependencia de las pantallas, nos lleva a una fijación a ese objeto particular, ¿no? Al objeto de la mirada y al espacio visual que elude la castración. Sin embargo, en el espacio, dice, en este, sin embargo, reside todo el alcance de la observación, no hay en apariencia nada separado. El espacio es homogéneo. Bien, es lo que os acabo de decir. Esto significa que por la forma I de A, o sea, mi imagen, la imagen que refleja el espejo, la que constituye el yo, mi presencia en el otro, mi imagen es mi presencia en el otro, porque el otro es el espejo. Mi imagen carece de resto. No puedo ver lo que allí pierdo. He aquí el sentido del estadio del espejo. Ya sabéis, el estadio del espejo genera una ilusión que nos hace creer que somos completos cuando no lo somos, ¿no? Nos genera la ilusión de que no hay resto, de que no hay A, cuando lo único que hace, por eso lo del I de A, es tapar el A, ¿no? Ya que no lo puede reflejar. Lo excluye,
lo excluye de esta dimensión. Bien, Jorge, una pregunta. Venga, adelante. Yo creo que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones con respecto al exterior fijo y que no tiene tanto que ver con la mirada, o sea, tiene que ver con la mirada, pero un ciego tiene una consistencia de sí, completa, imaginaria también. Porque, digamos que la consistencia espacial de la que está hablando Lacan en lo visual, la obtiene a través de los otros sentidos. Pero sigue teniendo que construir a modo de espacio consistente. Sí, y ¿vale? con respecto a la... Aunque no sea... yo no sé qué consecuencias tendrá o no tendrá ser ciego respecto a ciegos de nacimiento o ciegos que son ciegos después, pero la sensación que me da cuando se plantea esto, que ya lo hemos comentado, es que un ciego, a través de sus sentidos, tiene que generar una ilusión espacial. Y en el momento que genera una ilusión espacial, está funcionando como funcionamiento de este objeto que es el objeto mirada, aunque no tenga el ojo directamente. ¿Vale? O sea, un ciego sigue teniendo que entrar en contacto con un reflejo de este espacio para construir. Exacto, entonces, haciendo un paralelismo con el oído, o sea, con el objeto voz, ¿qué estaría pasando con un sordo, no sé, y el super yo? Claro, espera, porque, claro, la correlación entre los dos objetos no creas ni mucho menos que la va a solucionar ni siquiera en una clase. Van a hacer falta, me parece que quedan 5 clases para el final del seminario, o 4, y lo va desarrollando casi hasta el final. Lo que pasa es que tiene que ir, o pretende ir muy despacio, para ver la correlación que se establece entre ellos. Así que espera, Beatriz, espera que Vale. Entonces, os decía, el hecho de que a nivel de que la imagen carezca de resto, de que a nivel visual ese objeto visual disimule como ninguno la castración, tiene consecuencias para aquellos que caemos fascinados a esta fijación de las pantallas, y ahora mucho más, ¿no? En la que además estamos, por ejemplo, ahora mismo. Os he puesto fijación de las pantallas, los niveles de contemplación, que hablábamos el otro día, fascinación, pasivización e inhibición del acto. Serían 4 niveles correlativos al acto, digamos, de extracción del objeto en ese lugar de la visión, de quedar contemplando algo, como Manolo García en la canción, ¿no? Que quedaba en la contemplación y en el deleite del placer. Bien. Pues la contemplación es deleite del placer. Pero luego da paso a la fascinación, que ya empieza a ser algo que paraliza, la pasivización y la inhibición del acto. Si quedamos fijados al objeto mirada o al objeto visual, vamos a oscilar entre estos niveles. ¿De acuerdo? Y por otra parte, las pantallas conecta la voz a la imagen. Es decir, es una voz con soporte, soportada y enlatada, os he puesto. Las pantallas tienen las dos funciones. Recrear la fijación al objeto mirada con estas características, pero a la vez apresar la voz. Es decir, no dejar que la voz se separe, porque la voz queda conectada a la imagen. ¿De acuerdo? Por eso, lo que inhibe o pasiviza de por sí como objeto mirada la pantalla, pero además lo que extrae de angustia de este otro objeto que está presentando ahora Lacan, que es el objeto voz. ¿Vale? Para que vayáis midiendo qué nos pasa. Creo que esto se ve más y mejor en los niños. Yo, pues, desde luego lo veo en mi hija clarísimamente. Esta combinación de los dos elementos. Bien, seguimos. Él insiste. La imagen es cerrada.
está clausurada, es gestáltica, o sea, está marcada por el predominio de una buena forma, lo cual es como para ponernos en guardia contra las trampas que conlleva esta función de la Gestalt, en la medida en que se funda en la experiencia característica de este campo, la de la buena forma. Esto también me parece que tiene sus repercusiones en las terapias online. Luego, mi experiencia es que hay una fascinación particular al ser imagen con imagen que no es igual a las terapias presenciales en ese sentido. Bueno, ¿dónde entonces, eso no lo aclaró en la clase anterior, esto, Cristina, tú lo planteabas, dónde se puede encontrar el lugar de la angustia en este objeto mirada? Dice, basta con una mancha, en el campo visual, basta con una mancha para desempeñar la función del lunar, ¿no? El lunar es, en francés, grano de belleza. Es decir, la función del lunar es ubicar algo del orden del deseo, ¿no? Lunares y tejidos de belleza, permítanme proseguir con el equívoco, muestran el lugar de A reducido aquí al punto cero, cuya función evocaba la última vez. Más que la forma que él mancilla, que el lunar mancilla, es el lunar el que mira. Ahora intentamos aclarar esto de por qué es el lunar el que mira. Es porque me mira por lo que me atrae tan paradójicamente, algunas veces con más razón que la mirada de mi partener, pues esta mirada me refleja y en la medida en que me refleja, no es más que mi reflejo, vaho imaginario. No es preciso que el cristalino esté opacado por la catarata para cegar la visión. Cegarla, al menos en lo que a la castración se refiere, siempre elidida en el plano del deseo cuando ésta se proyecta en la imagen. Bueno, ¿por qué? Bueno, no sé si lo va... No, aclaro lo que iba a decir. ¿Por qué dice que es el lunar el que nos mira? Porque si lo único que no se ve en la visión es justamente la función de mirar, el lunar consigue extraer y ubicar esa función de la mirada. Solo puede extraer esa función del mirar, del ver, aquello que es ciego, ¿vale? Aquello que es negro, como por ejemplo el lunar. Por eso dice, es el lunar el que nos mira, ¿eh? Porque es ese objeto el que extrae. El lunar es el que extrae el objeto A de esa completud ilusoria a la que nos aboca la mira. ¿Captáis la idea? Por eso él dirá siempre que lo que nos mira es justamente lo que hace caer la ilusión del mirar, la ilusión del ver, la ilusión del verlo todo, ¿no? La ilusión del espacio continuo. Pone más ejemplos. ¿Qué es lo que nos mira? El blanco del ojo ciego, del ojo del ciego, por ejemplo. Es decir, un ojo que no haga espejo, que no haga reflejo, ¿no? El ojo del partener, dice, todavía hace de espejo. O, por tomar otra imagen que espero que recuerden ustedes, aunque sea un eco de otro año, piensen en el vividor de la Dolce Vita. La Dolce Vita, dice, en el último momento del fantástico del film, ¿no? Es una película de Fellini, si no la habéis visto, tenéis que verla, porque es excelente. En el último momento fantástico del film, cuando avanza como saltando de una sombra a otra por el bosque de pinos, en el que se ve su perfil, hasta desembocar en la playa, donde ve el ojo inerte de la cosa marina que los pescadores están haciendo emerger. Es decir, el Marcello Mastroianni, que es el protagonista, que es un vividor, ¿no? Al final encuentra, digamos, ese encuentro con la castración a este nivel de la mirada, este encuentro con una especie de pescado extraño que han pescado unos pescadores y cuyo ojo lo mira, ¿no? Lo mira con una fijeza así oscura. Bueno, esa es la idea de que ese tipo de objetos son los que establecen el lugar de la mirada. He aquí por
por lo que somos más mirados. Vuelvo a lo mismo, por esos objetos justamente ciegos. Y que muestra de qué modo la angustia emerge en la visión en el lugar del deseo gobernado por A. Bueno, he puesto aquí, a ese nivel, el deseo manifiesta y elide la castración. El deseo tiene que sostenerse en una imagen de un objeto y esa imagen elide la castración. Tiene que contenerlo, ese objeto tiene que contener la castración, pero la imagen lo elide la castración. Una cosa, adelante. ¿puedo decir una cosa? Claro. Bueno, vamos a ver, yo con esto que no me acabo de aclarar muy bien, pero bueno, estoy pensando que, por ejemplo, al menos lo que dicen en teoría estética es que tú te pones delante de una obra de arte, vamos a suponer un cuadro, y no solo lo miras tú, el cuadro también te está mirando a ti. Exactamente. Esa es la dimensión del arte. ¿Qué? Sí, bueno, pero en ese caso, digamos, mira pero no ve. ¿Es Claro, eso lo que quieres decir? Precisamente porque no ve, te mira. Es decir, precisamente Claro. porque no ve es cuando podemos ubicar la exclusión de la propia función de ver. En el ver, en ese sentido somos ciegos a la castración. No podemos ver. Sí, una cosa es ver y otra cosa es mirar. Exactamente. Entonces, en la mirada puesta en ese objeto, que también puede representar el arte, y él habla mucho de ello en el siguiente seminario, el artista puede establecer, y esa es su función, la dimensión de la castración. Es decir, puede salir de lo que sería, lo ha llamado antes, la buena forma, la gestalt de la buena forma. Y también por eso el arte evoluciona, ¿no? Desde una posición de belleza, desde una representación de la belleza, a algo que tiene más que ver con un impacto, ¿no? Con un impacto visual en este caso. Vale. Pero él va a seguir, ¿eh? O sea, que no creáis que resuelve la cuestión de la ubicación de la mirada. Bueno, dice 0A. 0A. Así es como el deseo visual enmascara a veces la angustia de lo que le falta esencialmente al deseo. Es decir, a nivel de lo visual hay una especie de 0A. Y hay que decir que, repito, es con lo que nos estamos confrontando en toda esta situación. Y cuando quedamos fijados, sobre todo los niños, a las pantallas, quedamos confrontados con este 0A, ¿no? Con todas las consecuencias que os decía antes. Ahora tenemos que oponerle, es decir, esta es la dimensión de lo visual, con estas características, y aquí es donde dice, ahora tenemos que oponerle la apertura que le aporta la función distinta que hoy he introducido mediante el accesorio, sin embargo no accidental, del sofá. Es decir, que frente a este 0A, frente a esta exclusión de la castración en el campo de lo visual, la voz introduce una apertura. Vamos a intentar pensar qué tipo de apertura, que no lo aclara ahora, esto lo vamos a ir pensando en el desarrollo de las siguientes clases, pero fijaos la conexión. Tiene que estar conectada este nivel del deseo en lo visual con el siguiente nivel del deseo y de la angustia en el lugar de lo auditivo, ¿vale? En el lugar de la voz. Por eso insistía en que la pantalla no permite esta apertura. ¿Por qué? Porque no permite la abstracción de la voz, ¿vale? La ubica muy bien en el soporte imaginario. Ubica muy bien la voz en el soporte de lo imaginario. Continúo. El origen, nos dice Freud de la manera más formal, y de olvidarlo toda la cadena se deshace, y por no haber asegurado este punto de partida de la cadena, el análisis tanto en la teoría como en la práctica parece padecer esta forma de dispersión, ante la cual en determinados momentos uno puede preguntarse qué es lo que hace todavía que conserve su coherencia. Vuelvo al principio de la frase. El origen, que dice Freud de la manera más formal,
es el asesinato del padre y todo lo que éste impone. Dicho de otra manera, el origen no es el deseo, no es el deseo de la madre, ¿vale? No es el deseo incestuoso, sino que el deseo se establece en un tiempo anterior, que es el tiempo de la prohibición, o sea, del asesinato del padre, ¿no? Míticamente. Es el hecho original inscrito en el mito del asesinato del padre el que constituye el punto de partida de aquello cuya función debemos captar en adelante en la economía del deseo, a saber, que se prohíbe como imposible de transgredir lo que constituye en su forma más fundamental el deseo original. Es decir, aquí el origen está en la prohibición. Es una manera de ubicar la importancia de este objeto que está planteando, que es el objeto. Sin embargo, fijaos, está hablando de la prohibición como originaria para el deseo. Sin embargo, esto es secundario respecto a una dimensión que tenemos que abordar aquí, la relación con aquel objeto especial que desempeña la función de A, la voz, y las nuevas dimensiones que aporta su función en la relación del deseo con la angustia. Por esta vía recuperarán su valor las funciones del deseo, el objeto, la angustia, en todos los pisos hasta el piso de origen. Es decir, que este quinto y último piso es de alguna forma, integra y articula los niveles del deseo que se han ido estableciendo en los pisos anteriores. ¿Bien? Hasta el punto de decir que la prohibición es secundaria respecto a lo que, al goce que la voz procura, ¿no? que este objeto procura. Yo no sé si diría que es secundaria, tampoco sé si se refiere a que para él es secundaria de importancia, sino que está implicada también en la prohibición. La voz, el efecto de la voz, y eso es lo que intentaba explicaros antes, es fundamental en la prohibición. Es una parte también de la prohibición. No solo la identificación amorosa con el nombre del padre, ¿no? que con el agente simbólico, digamos, de la castración. Jorge, después, dime. Que no estaba pensando que quizás que son distintos registros, es decir, no tienen, es un registro es el de la prohibición, ¿no? Y otro registro es de lo que está hablando con respecto a los objetos, ¿no? Que, pero están conectados, Eva. Eso es lo que le está diciendo. Sí, conectados, pero que son registros distintos, ¿no? Pero sí, o sea, son registros distintos en cuanto que uno atañe, digamos, a lo simbólico y otro atañe más a lo real, ¿vale? Uno atañe más a lo que se significa y otro atañe más a lo que no se significa. En esos son registros distintos. Pero lo que yo creo que él está descubriendo en este momento, que yo creo que no estaba claro, es que para que esa función del padre, la metáfora paterna, pueda establecerse, y eso es lo que constituye al sujeto, que es lo que acabo de decir, ¿no? Eso es lo originario, uno va con el otro. Es decir, están las dos, está la dimensión del amor, yo diría, y está a través de la identificación, y está la dimensión del goce a través de la voz. Otra cosa es que luego esa voz se separe y aparezca como la voz persecutoria del superyo o la voz persecutoria en la paranoia, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Pero para el neurótico, para la mayoría, pueda establecer la identificación social, la identificación con la ley, la identificación con una prohibición para establecer la ley, hace falta esta dimensión de la voz. Eso es digamos, la novela. No basta con el amor. Basta, el amor tiene que estar interconectado al goce de la voz. Bien, ¿vale? ¿Seguimos? Vale, sigo. Nos enfrentamos a eso. La siguiente clase 19, bueno, el título que le da Miller es el falo evanescente.
porque aquí vuelve a retomar, sigue hablando un poquito de la voz y de la mirada, pero va a acabar desembocando de nuevo en el objeto falo. Por eso digo que va articulando todos de una manera que a veces es un poco compleja de seguir en estas clases. Porque no es un orden, Jorge, yo estaba pensando, porque no es un orden, es como una topología, no es un orden circunscripto en una lógica de numérica, por decirlo, de consecutiva, ¿no? Sí, sino que, porque cuando vos hablas de la prohibición, digamos, yo lo que creo entender es que en esa prohibición, que no sé si es origen o es lo más arcaico, que es lo que después permite la articulación con la voz y con la mirada, pero es justamente la identificación al padre primordial, es decir, al padre de la horda en términos freudianos sería. Es que sin esa primera identificación no hay posibilidad de instalación de la voz como voz superyoica, pero es que a su vez esa voz superyoica no puede darse sin esa identificación primordial. Es la misma lógica de la cinta de Moebius. Una es cosa verdad, se da por otra, no es un orden, por eso es complejo. No, pero fíjate que, claro, ese padre real, ¿no? Podríamos decir, el padre de la horda, vocifera. Claro, por eso te digo. El goce de la voz está implícito. Y aunque no haya identificación al padre simbólico, la voz sigue siendo un objeto real. Por eso se convierte en persecutoria. Sí. Es decir, que efectivamente, no, ya lo sabemos, pero claro, como el sentido, vamos a decir, común, te hace siempre pensar en términos evolutivos y en términos cronológicos, claro, es muy difícil deshacerse de esa imaginarización del tiempo, ¿no? Se podría decir. Porque si no, no se entendería por qué vos dijiste anteriormente que la repetición en el sentido del objeto A, que funciona como enlace, es una repetición en donde se trata de invocar a Dios, pero que también Dios escuche esa invocación. Efectivamente. Es por eso. Claro. Sí. Muy bien, continúo. Para decir enseguida las cosas tal como se articularán en el paso siguiente, diré que la función del falo como imaginario funciona por todas partes, en todos los niveles que he caracterizado mediante cierta relación del sujeto con el A. El falo actúa por doquier con una función mediadora, salvo allí donde se lo espera, en particular la fase fálica. Esta carencia del falo presente en todo otro lugar y situable a menudo para nuestra gran sorpresa, este desvanecimiento de la función fálica y situable a menudo para nuestra gran sorpresa, este desvanecimiento de la función fálica en este nivel donde se espera que el falo funcione es el principio de la angustia de castración. Es decir, que la presencia imaginaria del falo la podemos encontrar por todas partes. El falo no es, vamos a decir, lo reprimido. ¿Vale? Lo que se reprime es otra cosa. Se reprime la castración, que es aquello donde el falo justamente, donde debería de funcionar, donde uno espera que funcione, y es justamente donde falla, donde no funciona. Es decir, la represión tiene que ver con el fallo. Sin embargo, el falo como objeto positivo, como más phi, por eso he puesto aquí más phi, este aparece por todas partes, ¿no? Imaginariamente lo estamos imaginarizando constantemente. Esta es otra cosa de las pantallas, ¿vale? La imagen de la pantalla positiviza, imaginariza positivamente, permanentemente el falo. Esta es otra cosa de la dependencia de las pantallas. No haberlo formulado nunca de esta forma impidió que se extrajeran las correspondientes consecuencias. Bueno, os he puesto aquí lo que casi os acabo de decir. En lo imaginario aparece por todas partes, en la sexualidad falla. Tiene que fallar para realizar esa función de extraer el goce, de faltar el goce a ese nivel.
Es decir, si el sujeto se constituye como castrado, tiene que ser porque en este nivel sexual hay una falta de goce. Y esa falta de goce es la que encarna el objeto fálico, ¿no? Por eso decimos el goce fálico es un goce faltante, es el goce justito, ¿no? Dice. Conecta con el campo visual y dice, es en el campo visual donde se produce el primer encuentro con la presencia fálica y de una forma que sabemos que es traumática. Es lo que se llama la escena primaria. A ver, yo matizo, es el primer encuentro con la presencia fálica en lo que es el encuentro sexual, es decir, en la cópula. Ya el niño se había encontrado en la masturbación, en la inyección de goce fálico, ¿no? en el cuerpo, con el encuentro de la presencia fálica, ¿vale? Aquí se refiere al primer encuentro traumático en lo que Freud llamó escena primaria, que es esa presentación del falo en el campo visual, en esta escena primaria, ¿no? En lo que es la cópula sexual. Todos saben que, aunque el falo está en ella presente, es visible bajo la forma del funcionamiento del pene. Lo llamativo en la evocación de la realidad de la forma fantaseada de la escena primitiva es siempre cierta ambigüedad respecto a dicha presencia. Es decir, ¿qué suelen contar los pacientes en análisis respecto a la escena primaria? Que respecto a ver el pene, ya no está hablando del falo, hay una cierta ambigüedad de dicha presencia. ¿Cuántas veces se puede leer que precisamente no se lo ve en su sitio? A veces incluso lo esencial del efecto traumático de la escena se debe a las formas en que desaparece, se escamotea. Evidentemente, con la penetración desaparece, ¿no? Y ya se escamotea, ya de por sí. Así, me bastaría con mencionar el modo de aparición de esta escena primitiva en su forma ejemplar, con la angustia que la acompaña en la historia del hombre de los lobos. ¿Vale? Ya sabéis, el hombre de los lobos es el caso de Freud, tiene un sueño, os lo he traído porque él va a hacer algunas observaciones sobre el caso y sobre el sueño en particular para conectar algo de la mirada y algo de este objeto que es el falo. He soñado, esto lo tengo que leer aparte, no os lo pongo en la pantalla. He soñado que es de noche y estoy en mi cama. Sé que era invierno cuando soñé. Sí. De repente, la ventana se abre. A esto le va a dar importancia ahora. Sola, y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. Después dice, en el sueño la única acción fue el abrirse la ventana, pues los lobos estaban sentados totalmente tranquilos y sin hacer movimiento alguno sobre las ramas del árbol, a derecha e izquierda del tronco, y me miraban. Parecía como si hubieran dirigido a mí toda su atención. Y dice el soñante, creo que este fue mi primer sueño de angustia. Tenía 3 o 4, a lo sumo 5 años. Desde entonces y hasta los 11 o 12, siempre tuve angustia de ver algo terrible en sueños. Es decir, es un sueño traumático, establece un trauma que a partir de ese momento le acompaña en toda la actividad de dormir o de soñar. Entonces, ¿qué dice Lacan refiriéndose al sueño? Porque claro, él comenta el sueño como si todos lo tuviéramos en la cabeza. Pues no. Dice, en la revelación de lo que se le aparece al hombre de los lobos por la iancia del marco, prefigurando, ahora explico esto, lo que he convertido en una función de la ventana abierta
y que es identificable en su forma con la función del fantasma en su modalidad más angustiante, ¿dónde está lo esencial? Bueno, vamos a ver. Antes, esta iancia del marco, función del fantasma en su modalidad más angustiante. Os he puesto al lado angustia como marco de ventana abierta. Es decir, si os acordáis, él había dicho en otra clase del seminario que la angustia, el fantasma y el espejo comparten la estructura de marco. Los tres comparten la estructura de marco, pero enmarcan cosas diferentes. Aquí lo podemos simplificar. El marco de la angustia es un marco que marca una ventana abierta, ¿vale? Por eso él toma la referencia de este sueño, ¿no? de la ventana que se abre. El marco del fantasma es un marco donde lo que se sitúa en ese hueco es un cuadro. ¿Os acordáis que lo habíamos dicho? El fantasma es como si se pusiese un cuadro en el hueco, ¿no? en el hueco de esa ventana. Y en el espejo, como sabéis, lo que se pone es un espejo, ¿no? También el espejo está enmarcado, dice Lacan. Es decir, lo que hay en el espejo se convierte en un reflejo. Son como tres niveles de la angustia. Por eso él habla de la función del marco en la angustia, algo que marca la angustia, pero aquí el marco es un marco de ventana abierta. Por eso en el sueño del hombre de los lobos es como si pasase del fantasma como cuadro, o sea, como zona de confort, como cuadro que tapa la ventana, cuadro que un poco, pues ya hemos dicho, tiene su función placentera, a la apertura de la ventana donde el sueño se convierte en angustia. Es decir, el sueño no. El fantasma adquiere su modalidad de angustia, ¿no? Su modalidad más angustiante. ¿Bien? Venga. Pues dicho esto, porque claro, es que él va diciendo cosas que teóricamente son de gran importancia, pero como las enlaza en la misma frase una con otras, pues es muy difícil a veces hacer una lectura continuada, ¿no? Incluso en la misma frase. Bien, pues entonces, en esta revelación, ¿dónde está lo esencial? Manifiestamente, lo esencial allí no es saber dónde está el falo. Está, si puedo decirlo así, por todas partes, idéntico a lo que yo podría llamar la catatonía de la imagen del árbol y de los lobos encaramados que encuentran allí el eco de lo que les articulé la última vez. Miran al sujeto fijamente. Es decir, él lo que va a extraer, lo esencial que va a extraer del sueño es la angustia de la mirada. No el falo. O sea, el falo está por todos lados. Por eso había dicho antes que el más phi, el phi positivizado como objeto erecto, vamos a decir, está por todos los lados. No hay necesidad de buscarlo, el falo, en el pelaje 5 veces repetido de la cola de los 5 animales. Está allí, en la propia reflexión de la imagen que él mismo sostiene con una catatonía que no es más que la catatonía del sujeto. Es decir, el propio soñante queda como paralizado, ¿no? al ver eso. El niño pasmado ante lo que ve, paralizado por esa fascinación, hasta tal punto que es concebible que aquello que en la escena lo mira y que al estar resulta invisible por todas partes, no sea sino la transposición del estado de detención de su propio cuerpo transformado aquí en ese árbol, el árbol cubierto de lobos. Ahora voy a explicar, porque él lo que hace una conexión aquí es entre el resultado de la angustia de la mirada y una reacción que antes de parálisis que evoca el falo positivizado. ¿Sí? Ahí es donde él establece la conexión. Creo que hay una frase más. Dice, el sujeto ya no es más que erección en esta captura que lo hace falo, lo coagula todo entero, lo arborifica. Es decir, que ante la manifestación de la angustia de la mirada, eso que el ojo, como hemos dicho, aparta, ¿no? Elude, ante la manifestación de esa angustia, cuando esa angustia se manifiesta en la mirada de los lobos, en el terror que le provocan a este niño,
la reacción de él es falicizarse, hacerse falo positivo, ¿no? Positivizarse como falo, que es una manera, como os he puesto aquí, de eludir la castración. ¿Bien? Pero claro, es un eludir la castración que, volvemos al resultado de las pantallas, paraliza absolutamente al sujeto. Por eso os he puesto parálisis como reacción de angustia en la mirada. Hacerse falo, no el falo que falla, no el falo de la castración, no el menos fi, os he puesto falo no evanescente, sino falo positivizado. Eso sería una reacción. Reacción que podemos tener y podemos ver en todos los que quedamos presos, ¿no? de las pantallas, de la fascinación de la pantalla. El problema es cuando la angustia, y la angustia siempre aparece, el sujeto requiere de su aparición, ¿no? Porque si no se muere, si no se queda mortificado. Entonces, la angustia vivifica, tiene que aparecer. El problema es que cuando aparece en el objeto pantalla, en el objeto visual, provoca esta reacción. Jorge. Adelante. Este mecanismo del hombre de los lobos que se coloca como falo para eludir la castración, que es una reacción obsesiva como imaginarizada. Bien, se puede, claro, también se puede decir, ¿no? Al fin y al cabo, este es un caso calificado por Freud como neurosis obsesiva, el del hombre de los lobos. Sí, pero vais a ver que Freud habla de una cosa más y Lacan inmediatamente lo recoge para conectar con este objeto que ha quedado un poquito olvidado de su relación, que es el objeto anal. ¿Vale? Es decir, que la cosa no acaba aquí, le da una vuelta más. Hay una especie, efectivamente, de reacción de eludir la castración positivizando el falo en la parálisis, ¿bien? Y luego dice, entonces ocurre algo en el desarrollo sintomático de los efectos de esta escena. Freud nos aporta el testimonio de que este elemento ha sido reconstruido por él, ¿vale? Pero es tan esencial que el análisis que hace Freud no se sostendría si no lo admitiéramos. Este elemento sigue siendo hasta el final el único que no es integrado por el sujeto. Es decir, es un elemento como que se suelta de la integración, ¿vale? De la integración subjetiva. Porque hasta ahora está la angustia, pero el sujeto está integrado. Y nos presentifica en este caso aquello que Freud articulará más tarde respecto de la construcción en cuanto a tal. Este elemento es la respuesta del sujeto a la escena traumática mediante una defecación. Es decir, que hay una primera reacción, que es la reacción de la parálisis, ¿no? De la falicización imaginaria, pero hay una segunda reacción sintomática, ¿sí? Donde ya no hay integración, esto ya deja de estar integrado por el sujeto, que es una defecación. Al hombre de los lobos se le suelta el estómago, ¿vale? Freud destacó desde un principio el carácter de regalo de las ocasiones en que el niño suelta intempestivamente algo de su contenido intestinal. Permítanme ustedes que de paso llame a estas oportunidades y más comentarios, si ustedes recuerdan mis orientaciones, ocasiones de pasaje al acto. Pasaje al acto por eso, porque es algo que se desintegra. Es algo que, vamos a decir, supera al sujeto, ¿no? Esto está en el lenguaje coloquial, ¿no? Me cagué de miedo. Bueno, yo he puesto aquí me doy, ¿no? En el sentido de que es algo que se desprende, en lo cual el sujeto se da como objeto A al que él queda identificado, ¿no? Que cae. Y Lacan añade, Freud por su parte habla a este respecto de sacrificio. Es decir, que en ese entrega de este objeto, más que una entrega a ese desprendimiento de este objeto, Freud se refiere, y aquí vuelve a conectar con el tema de la voz, habla a este respecto de sacrificio.
Pero fijaos, es un sacrificio al otro. De lo que podemos volver a acentuar todavía más. La angustia en la mirada que hace rehén del otro. Por eso en algún momento lo que hemos planteado es el temor a que una crisis como esta que estamos viviendo acabe reavivando un amo absoluto, un amo totalitario, ¿no? O sea, acabe en un sentido o en otro estableciendo un fascismo o un extremo, un hacerse más extremos las posiciones políticas, que de alguna forma también yo creo que lo estamos viviendo, ¿no? en España. Es decir, la salida de esta dependencia de las pantallas nos va a hacer más dependientes del otro, y del otro en esta vertiente de amo, ¿no? Que lo vemos aquí aparecer en los diferentes objetos. Aquí es donde retomaremos las cosas en el plano, si ustedes quieren, del acto normal que se califica, con o sin razón, de maduro. El acto normal está hablando del acto sexual. Lo que pasa es que, claro, no se parece que le da un calambre si dice las cosas claras a veces, ¿no? El acto normal como el acto sexual. Es decir, aquí va a volver a conectar con el goce fálico y con el objeto fálico. Él había dicho que la angustia está en el sujeto y está en el momento del orgasmo, eso lo había dicho en la clase anterior, y aquí repite, ya no hay angustia si el orgasmo la recubre. Es decir, en el plano del goce fálico, la angustia está recubierta o encubierta por el orgasmo. ¿Bien? Eso lo había dicho en la clase anterior. Pero, claro, está hablando del orgasmo masculino. ¿Qué hay de esta relación en la mujer? Parece incluso irónico subrayar el poco de satisfacción, aunque sea suficiente, que aporta el orgasmo. ¿Por qué iba a ser lo mismo y por qué iba a producirse en el mismo punto que aquel otro poco ofrecido que aquel otro poco de satisfacción ofrecido por la copulación, aunque sea lograda a la mujer? Es decir, él va a pensar aquí la diferencia del lugar del deseo y del lugar de la angustia en el goce fálico, la diferencia entre el hombre y la mujer. Lo que demandamos en el campo sexual se refiere, ¿qué es? Es satisfacer una demanda que tiene cierta relación con la muerte. Bueno, él había hecho un desarrollo de la relación entre la sexualidad y la muerte. Esto también lo comentamos el otro día, la relación del orgasmo con la muerte, la pequeña muerte y esas cosas, ¿no? Entonces, él habla de que hay en lo sexual una demanda que tiene que ver, la demanda que se hace tiene una relación con la muerte. Si lo que se satisface de esta demanda de muerte, pues bien, se satisface por Dios a buen precio porque uno sobrevive. Es decir, que en la sexualidad, que tiene que ver con la reproducción de la especie, es decir, con la vida, con la supervivencia de la especie, el, digamos, precio de la reproducción es que el sujeto individualmente se puede morir. Bueno, pues en la relación sexual se demanda algo de ese encuentro con la muerte, pero a buen precio porque uno sobrevive. ¿Sí? La ventaja de esta concepción de relacionar la sexualidad con la muerte es que, y el orgasmo con la muerte, es que permite dar cuenta de la aparición de la angustia en cierto número de formas de obtener el orgasmo. Y en toda la clínica del orgasmo, tanto para el hombre como para la mujer, podemos añadirlo. No estoy diciendo precisamente que la angustia de castración sea una angustia de muerte. Es una angustia relacionada con el campo donde la muerte se anuda estrechamente con la renovación de la vida. Es decir, una cosa es la angustia de muerte y otra cosa es la angustia de castración. Pero la angustia de castración se relaciona con este aspecto de la muerte y de la renovación de la vida.
Hay un enlace en la sexualidad entre la vida y la muerte. Eso es obvio. La señal, está hablando de la señal de castración, la señal de una amenaza contra el estatuto del yo defendido. Y aquí está hablando de la angustia señal, de la angustia como señal de castración. Os he puesto aquí el primer tiempo de la angustia que hemos visto en mi composición, ¿vale? Que recordáis. Bueno, quiero avanzar un poquito más, no vamos a poner la pizarra ahora con los 4 tiempos, pero la señal de angustia corresponde al primer tiempo, ¿no? La señal de angustia es manifestación de una angustia de castración. Pero eso es solo la señal, no es la angustia, no es el tiempo de la angustia, es la señal de angustia, ¿no? Es la señal de la castración. La angustia de castración se relaciona con el más allá de este yo defendido, en ese punto que de llamada de un goce que supera nuestros límites, en la medida en que el otro aquí es propiamente evocado en el registro de ese real por el que se transmite y se sostiene cierta forma de vida. Es decir, que en la señal de angustia, como angustia de castración, lo que aparece implicada es la castración. Y la amenaza tiene que ver con el otro como castrador en lo real. Es decir, aparece un miedo que tiene que ver con la castración que salta el tapón de la metáfora paterna, la represión de la metáfora paterna, y hace una aparición, da una señal como castración en lo real. ¿Vale? Esa señal de lo real de la castración es lo que pone en marcha la función de la angustia. Esa es la idea de los 4 tiempos que os he establecido de la castración. Y él lo plantea aquí, ¿no? La señal de castración es una señal de castración en de lo real, que pone en marcha. Y os he puesto también entre paréntesis, esta es la implicación del otro como amenaza real de castración en la reproducción de la especie. Hay algo del otro implicado ahí, ¿no? Del otro como implicado en la señal de la angustia. Respecto, dice, a este fin del goce y respecto a alcanzar el término, está hablando ahora del encuentro con la sexualidad, con la pequeña muerte, dice, respecto a este fin del goce, respecto a alcanzar el término que sería trágico, al que se apunta en la llamada del otro, ¿sí? Puede decirse que el órgano amboceptor cede siempre prematuramente. En el momento en que podría llegar a ser el objeto sacrificial, es decir, castrado en lo real, por así decir, el objeto sacrificial, por así decir, pues bien, digamos que por lo común ha desaparecido de la escena desde hace tiempo. Ya no es sino un pequeño trapo, ya solo está ahí para la pareja como un testimonio, un recuerdo de ternura. Aquí está hablando en el hombre. No lo dice, merece la pena aclarar. Está hablando del funcionamiento del órgano, del pene, ¿no? Es decir, la parte en la que el deseo, la estructura del deseo, la conformación del deseo, se ubica en el funcionamiento del órgano. De esto se trata en el complejo de la castración, en el complejo de castración. Dicho de otra manera, solo se convierte en un drama en la medida en que el cuestionamiento del deseo es planteado e impulsado en una determinada dirección, la que deposita toda su confianza en la consumación genital. Y esto vale para ambos sexos, se añade. Es decir, que la castración no sería tal, la castración, digamos, la poca satisfacción que podamos encontrar en lo sexual, el fallo en el encuentro sexual, no sería tal drama si no depositáramos esta enorme confianza en la consumación de lo genital, es decir, en que lo genital puede consumar la relación entre los sexos.
Si abandonamos este ideal de culminación genital, percatándonos de lo que tiene de estructuralmente, felizmente engañoso, no hay ninguna razón para que la angustia ligada a la castración no se nos manifieste en una correlación mucho más flexible con su objeto simbólico y, por lo tanto, con una apertura del todo distinta con los objetos de otro nivel. ¿Bien? Es decir, vamos a... ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar? No, vale. Que si abandonamos esta expectativa tan elevada, que por otra parte es reafirmada por Freud, ¿no? ¿Estáis oyendo bien? Ahora te oigo, Gerardo, un poco bajito. Dime. ¿Gerardo? No, tiene el micrófono No. sin abrir. Venga. ¿Ahora? Sí, te oímos. No, escucha. Ahora sí. Sí, pero que ha habido un ratito que se entrecortaba totalmente las voces. Vaya. Para todos, a los demás también. A mí no se me cortó. A mí no, a mí tampoco. ¿Habéis parado? Vale. Yo también oí perfectamente. Vale. Vale. Gerardo, cómprate, por favor, un ordenador nuevo lo antes posible. Bueno, es una broma. Sigo. Haz lo que quieras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea? Dicho de otra forma, lo absurdo, y esto creo que también lo vemos muy bien en la clínica, lo absurdo de una expectativa excesivamente elevada respecto al goce fálico, en lo que es la relación con el otro, ¿vale? Cómo esta fijación al goce fálico puede dificultar esta flexibilidad de la que él habla de hacer circular el deseo en los otros niveles. ¿Bien? Bueno, dicho esto, se pone a hablar un poquito más en particular de cómo entra la mujer en este encuentro sexual. ¿Cuál es su angustia? Porque claro, aquí, sobre todo, hablamos del orgasmo del hombre y cómo el orgasmo del hombre recubre la angustia. Pero ¿qué pasa con la mujer? A mí me ha parecido muy interesante lo que plantea. Dice, después de todo, de acuerdo con lo que les había adelantado acerca de la relación de la angustia con el deseo del otro, lo que había adelantado es que el deseo del otro, acordaos de la mantis, siempre convoca a la angustia, por lo enigmático, porque no sabemos qué clase de objetos somos ahí. Entonces, respecto a eso, una mujer no sabe, en el encuentro sexual, no sabe con quién tiene que vérselas. No se encuentra ante un hombre sin cierta inquietud sobre el punto hasta donde la podrá llevar el camino del deseo. Cuando el hombre, por Dios, ha hecho el amor como todo el mundo y se encuentra desarmado, si resulta que la mujer no ha tenido de ello un provecho sensible, lo cual, como ustedes saben, es muy concebible, en todo caso está lo que ella ha ganado, que ahora está del todo tranquila en cuanto a las intenciones de su pareja. Para mí esto tiene algo de descubrimiento, porque no me había imaginado que la cosa pudiera ser así, pero bueno, tendríais que decirlo más las mujeres. Ya sabe, yo he puesto, ya sabe lo que él quiere, ¿vale? Está más tranquila, aunque no se haya satisfecho, porque ya sabe lo que él quiere. Es decir, también para ella, que es lo que va a acabar diciendo Lacan, Phi funciona como referencia de goce, aunque sea a través de la insatisfacción, porque se queda tranquila en cuanto a que su pareja, como otro con mayúscula, ya ha quedado, Lacan dice imaginariamente desarmado, ¿no? Ya ha dado cuenta de su deseo. ¿Bien?
Bueno, pone un ejemplo de una estrofa de Eliot, si queréis lo leéis. Dice, el deseo de la mujer, por tanto diría yo, el deseo de la mujer está igualmente gobernado por la cuestión, también para ella, de su goce, el goce fálico. Que del goce ella esté no solo mucho más cerca que el hombre, sino doblemente gobernada, aquí está adelantando todos los desarrollos posteriores del goce fálico y del goce otro, ¿no?, del desdoblamiento de la mujer en el goce, es lo que la teoría analítica nos dice desde siempre. Que el lugar de este goce esté vinculado al carácter enigmático, insituable de su orgasmo. Bueno, voy a abreviar, salto esta parte, si queréis después la leéis, ¿no? Es decir, aquí hay una diferencia y es que el orgasmo de ella, por su carácter enigmático e insituable, no tiene la misma función de cobertura de la angustia que el orgasmo del hombre. Y evidentemente no pone al órgano fuera de juego, ¿no?, al órgano de ella. En cualquier caso, esto no le hace a ella quedar gobernada por la cuestión del falo. ¿Sí? Que el deseo, que no es en absoluto el goce, esté en ella naturalmente allí donde debe encontrarse de acuerdo con la naturaleza, o sea, tubario, en este caso, en la vagina, es lo que designa perfectamente el deseo de aquellas a quienes se llama histéricas. El hecho de que debamos clasificar a estos sujetos como histéricos no cambia nada lo siguiente, que el deseo ahí situado está en lo verdadero orgánico. Es decir, que a nivel fálico el deseo tiene que ver con ese funcionamiento de caída, de fallo del falo. Eso es el menos fin. Ese es el encuentro en el goce fálico, el encuentro con la castración. Por eso, Freud insiste en esto, la castración se refiere al falo. La castración no se refiere a la caída o a la pérdida de los otros objetos. Ahí hablamos de pérdida y aquí hablamos de falta simbólica, de castración en lo simbólico. Si se puede decir que el goce del hombre y el de la mujer no se conjugan orgánicamente, porque él está anticipando todo lo que va a desarrollar después a partir del seminario 19, pero ya lo tiene claro, y en parte porque Freud también lo tenía claro, ¿no? Freud también lo dice, que el hombre, la sexualidad del hombre y la mujer están separadas por una fase, ¿no? Por una fase temporal, siguen diferente fase temporal, dice. Si no se conjugan es porque el hombre no llevará nunca hasta este punto el extremo de su deseo. En la medida en que el deseo del hombre fracasa, la mujer se ve llevada, por así decir normalmente, a la idea de tener el órgano del hombre, como si fuera un verdadero amboceptor. Y esto es lo que se llama el falo. Al no realizar el falo, salvo en su evanescencia, el encuentro de los deseos se convierte en el lugar común de la angustia. Sigo, porque esto más o menos ya todo nos suena más. Lo que la mujer le demanda al analista al final de un análisis conducido según Freud es sin duda un pene. Envidia de pene, penny shame. Pero para hacerlo mejor que el hombre. Hay muchas cosas, hay 1000 cosas que confirman todo esto. Sin el análisis, ¿de qué modo puede la mujer superar su penis name si lo suponemos siempre implícito? Él da la respuesta. ¿Cómo puede superar la mujer su envidia de pene? Lo conocemos muy bien. Es la forma más ordinaria de seducción entre los sexos. Es ofrecer al deseo del hombre el objeto de la reivindicación fálica, el objeto no detumescente para sostener su deseo, o sea, hacer de sus atributos femeninos los signos de la impotencia del hombre. Ser ella el falo, ¿vale? Por eso, arreglarse, cuidarse, mirarse, operarse, encarnar ella el falo, ¿no? Los signos de la omnipotencia del hombre. A esto es a lo que llama, siguiendo a Jean Rivière, la mascarada femenina. Simplemente allí la mujer, la salida para él es que la mujer debe tener en poco su goce, allí, ¿no?, en este lugar. Si de algún modo la dejamos en este camino, en el análisis, decretamos el relanzamiento de esta reivindicación fálica,
que se convierte, yo no diría en desagravio, sino en rehén de lo que se le demanda. En suma, que se tome a su cargo el fracaso del otro. Ella toma a su cargo el fracaso del otro. Y esa es una carga. Esa es la carga de la histeria, ¿no? Hace suya la falta. Es decir, se convierte a la vez en el objeto de la omnipotencia fálica, el que encarna la omnipotencia fálica, y a la vez hace suya la falta. Esa es la carga de la histeria, ¿no? De la histérica. Y esto es lo que dice Lacan que pasa si se abandona en el análisis a la mujer en esta cuestión de la envidia del pene, ¿no? En esta creencia de que el goce fálico es el todo, es totalizador, totaliza todo el goce. Ese es el asunto. Bueno, simplemente aquí he señalado la mascarada femenina frente a la impostura masculina. Es decir, está la mascarada femenina, como él ha dicho, y está la impostura masculina de hacer creer que tiene un falo no desfalleciente, ¿no? Estas las fanfarronadas de los machitos y del machismo, ¿no? Que sostiene el machismo. Jorge, una pregunta, Adelante. perdona. Que parece que está hablando aquí, o sea, no está teniendo en cuenta todavía, claro, las posiciones lógicas del hombre y la mujer. Está hablando de la mujer con vagina, el hombre con pene, como una cosa un poco simple, ¿no? Claro, sí, pero claro, él todavía no ha establecido la lógica de la función fálica, o sea, no está pensando el falo como función. Está simplemente pensando el objeto de goce que se pone en juego en el encuentro sexual. Está un poco ahora, el digamos... encuentro sexual heterosexual. ¿Perdón? Se está poniendo en juego el objeto de goce en una relación heterosexual. Claro, digamos, está un poquito más prendido a esta dimensión que tú y yo hemos hablado, Beatriz, del ser y del tener. Luego él da un paso más. Pero claro, para dar ese paso más hay que pasar por aquí. Porque, ¿qué conclusión saca de aquí? Lleva al extremo este hecho de que no hay conjunción. De que no hay conjunción entre los sexos. Empezando por lo orgánico. Es decir, aquí él está hablando sobre todo de órgano, porque es el órgano que se pone en juego y los efectos imaginarios que eso tiene. ¿Vale? Luego ya le da la otra vuelta en la que podemos separar mucho más el lugar de los dos sexos con el lugar anatómico del hombre y de la mujer. Y como dices, de la pareja heterosexual y de la pareja homosexual. Porque lo que se pone en juego es un lugar diferente respecto al goce. Uno todo fálico y otro fálico y algo más. O sea, no todo fálico. ¿Vale? Pero eso él lo puede formalizar después, ¿no? A través de las fórmulas de la sexualidad. Casi acabo. El falo... perdón, que no he leído lo anterior. Hablando de la máscara. Tales son las vías por las que se presenta la realización genital en la medida en que ésta pondría término a lo que podríamos llamar los callejones sin salida del deseo, si no estuviera la abertura de la angustia. Fijaos, cómo él contempla la presencia de la angustia como una salida, es decir, como una abertura, algo que te saca de la fijación a una posición de goce único, en cualquier vía, ya sea en la vía de la mirada, o en la vía de la voz y del superyo, o aquí en la vía sexual. Por eso la angustia es fundamental. Vivifica, vamos a decir así, ¿no? Te saca de ese atravesamiento del objeto como angustia en cada uno de estos aspectos, ¿no? De estos niveles del objeto. El falo constituye la castración misma como un punto imposible de eludir de la relación del sujeto con el otro y como un punto resoluble en cuanto a su función de angustia. Es decir, siempre va a haber
un encuentro con la castración en la relación con el otro con mayúscula. Sin embargo, el falo es resoluble, se puede ir más allá de la roca de la castración freudiana en cuanto a su función de angustia. Fijaos qué salida le da al tope de la castración freudiana. ¿Por qué para Freud la castración era un tope? La envidia de pene en la mujer, la resistencia a la castración en el hombre. Porque pensaba que había una totalización del goce fálico. Que el goce fálico era el goce al que todos debemos aspirar. Esta es la vuelta que le da Lacan, ¿no? Digamos, convierte el goce fálico en un goce limitado, justito. De alguna forma yo no diría lo menosprecia, sino que lo saca, ¿no?, de esa totalización freudiana. Bien, termino. La angustia abre a otra salida, a la angustia de castración, al mostrar la impotencia del falo. Bien, es lo que estamos diciendo. Abre a otra salida. No solo hay angustia de castración, y aquí hay que volver a mis fórmulas, a los 4 tiempos. La angustia de castración se manifiesta como señal, pero luego la angustia pone a otros objetos en ese lugar, ¿no? Además, faliciza a los otros objetos que tomarán un significado fálico. La angustia, como angustia de castración, faliciza a los otros objetos que acabarán tomando un significado fálico. ¿Por qué al final el objeto A se puede convertir en ese nivel de la angustia, que sería el tercer tiempo de la angustia que nosotros hemos visto, en un significante con una significación fálica? Pues gracias a la angustia. Es decir, es la angustia la que puede ubicar ahí otros objetos. Por eso dice de la abertura de la angustia y de lo resoluble de la castración en la función de la angustia. Esto que he puesto A barra phi mayúscula barra menos phi es el tercer tiempo de la angustia, ¿no?, en los 4 tiempos que yo os he dado. Y aquí el objeto que se atraviesa, el objeto de la angustia, es significado por el falo. Puede significar el goce fálico. Por eso la angustia es resoluble. Por eso el falo, la castración es resoluble al nivel de la angustia, porque pone en ese lugar a otros objetos. ¿Entendéis? Bueno, fin. ¿Alguna pregunta final? Creo que, son 2 clasecitas, sobre todo esta, que da gusto leerla. Ya se cuenta con un poquito de estas claves. ¿Preguntas? ¿No? Lo dejamos aquí por hoy. Bueno, como son 1:30, estamos sobre la hora. Bueno, no me resisto a deciros cómo empieza la siguiente clase, porque fijaos, bueno, solamente eso. Mira, para que veáis el estilo de Lacan, ¿no? Y yo, una vez que se le coge algo del tranquillo, no te dejaré. Dice, lo que le dije la última vez se cerró, creo que significativamente, con el silencio que respondió a mi discurso, pues nadie conservó la suficiente sangre fría para coronarlo con un ligero aplauso. ¿Vale? O bien me equivoco, o no sería excesivo ver en ello el resultado de lo que había anunciado expresamente al comenzar este discurso. O sea, que no era posible abordar de frente la angustia de la castración sin provocar alguno de sus ecos. Buenísimo, ¿no? Pues aquí nos queda aquí un poquito sobrecogido por el hecho de que él y nosotros, de rebote, abordamos la angustia de castración de frente. Así que quedamos un poco, pues eso. Conmovidos. Exactamente, ¿no? Conmovidos y sin poder mantener la frialdad para coronar con un ligero aplauso. Bueno, que nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Bueno, ¿vale? Bueno, saludos. que anden bien, a todos. Chao. Bueno, Gracias.